Ya, estoy en el aire. Buen día. ¿Me escuchan? Buen día. Buenos días. Hola a todos. ¿Sí? ¿Sí me escuchan? ¿Estoy? Ya, perfecto. ¿Qué tal a todos? Vamos a dar inicio a nuestra clase, muchachos, del día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenos días todavía. Bueno, la próxima semana se acaba el ciclo, ¿cierto? Eso quiere decir que hoy día tengo que enseñarles el presidente Fujimori. No, Fujimori hemos visto la clase pasada, ¿verdad? Hoy día tocaría el gobierno de, acá dice, Valentín Chaparrón Paniagua, y también hoy día toca el conflicto armado interno, o sea, vamos a hablar de terrorismo y la CBR. ¿Qué tal a todos? Ya, hay un detalle. Como yo no sabía que hoy día teníamos que hacer conflicto armado interno, ya te lo había hecho. ¿Te acuerdas la clase de Belaúnde y de Alan? Ya habíamos hablado del terrorismo. Entonces solamente tengo que hablarles de Valentín Paniagua, nada más. El día de hoy les voy a hablar un gobierno que duró menos de un año, ¿no? Perdón, pero con Fujimori no acaba el terrorismo. Sí, ¿cuál es la duda? ¿Por qué con Paniagua hablan de terrorismo? Lo que pasa es que con Paniagua se crea la CBR, y como se crea la Comisión de la Verdad, ahí es donde se va a investigar qué ocurrió desde el año 80 hasta el año 2000 con la historia del terrorismo. Por eso es que los profesores de HP, porque yo no soy el único de historia aquí en la academia, consideraron de que terrorismo les toca hablar en la clase de hoy, pero yo no sabiendo eso, yo lo había enseñado ya antes. Por eso solo vamos a hablar de Paniagua y de la Comisión de la Verdad, eso sí. Les voy a confesar algo, espero que no lo tomen a mal, porque yo siempre lo tomo a bien todo. Hablar de Paniagua en 1 hora y 20 minutos, para mí es mucho. De Paniagua yo te hablo máximo así, contando incluso sus intimidades, yo te hago en 10 minutos. Así es que la clase de Paniagua va a durar 10 minutos, porque no hay mucho que decir de Paniagua. Lo único que voy a hablar es de la Comisión de la Verdad y otras cositas más. Pero si quieres te cuento detalles así minuciosos de Paniagua, no hay problema, por mí no hay problema. Pero como la próxima es la última clase y la próxima toca Toledo, Alan, segundo gobierno, Ollanta, Kuczynski, Vizcarra, Meche Arauz, que duró una noche, Merino, Sagasti y Pedro Castillo, ¿no creen que hay algo raro ahí? O sea, hoy día solo Paniagua y la próxima 800 presidentes. ¿Qué les parece si aplicamos lo que está de moda en este país? ¿Qué cosa está de moda en este país? La informalidad. ¿Les parece si hoy les hablo de Paniagua, de Toledo y de Alan? Y la próxima semana ya les hablo de Ollanta, de PPK, de Vizcarra, Merino y todo lo que está pasando. ¿O quieren ceñirse al pie de la letra? Sí, están de acuerdo con la informalidad, ¿cierto? De acuerdo, pero esto solo queda entre tú y yo, que no se entere nadie, porque si no me van a meter en problemas políticos. Muchas gracias, entonces, todo lo hacemos para que logren su ingreso. Empecemos entonces. Vamos a colocar aquí el tema. Valentín Paniagua Curazao. Ya, gracias. Entonces, primero vamos con... ya, gracias. Valentín Paniagua. Algunos dicen que solo nos dio pan y agua, pero no, nos dio más cosas. Este gobierno va desde el año 2000 al 2001. ¿Te acuerdas qué ocurrió en el año 2000? ¿Te acuerdas? En el año 2000 cayó el chino. ¿Quién lo hizo caer al chino?
el Vladivideo, ¿no? El famoso Vladivideo Curie-Montesinos. Ya. Entonces, hoy día vamos a hacer uso de una fuente histórica muy interesante que te le he traído con mucho cariño para mostrarte. Ahí está, Valentín Paniagua. Cuando él gobernó el Perú, ¿tú cuántos años ya tenías? Sí, ya murió. ¿Cuántos? 6 años, dices? Ah, no, 0 años. Ah, ya, 0 años. Muy bien, pero al menos ya existías, eso es lo bueno. Ok, vamos a empezar. Cuando cae Fujimori, el Perú volvió a la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque es obvio que Fujimori representó 10 años de dictadura y ahora que había caído, bueno, lo vacaron por incapacidad moral. Entonces, cuando cae, en ese sentido, la democracia aparece. Y cuando la democracia aparece, digamos que el Perú empezaba nuevamente de cero. Empezaba nuevamente a vivir la democracia, porque ahora sí no va a haber dictaduras, ni va a haber congresos tomados, ni va a haber medios de comunicación ¿no? tomados o secuestrados económicamente. Muy bien. Este gobierno, vamos a llamarle además, este gobierno, Paniagua dijo a mi gobierno, vamos a llamarle gobierno, para diferenciarlo de la dictadura fujimorista, gobierno de unidad y reconciliación nacional, vamos a llamarlo. ¿Con eso qué quiere decir Paniagua? Que vamos a ser unidos y reconciliarnos de todos los 10 años de corrupción que nos dejó el chino. Bien, pero ¿quién era Paniagua? Bueno, te cuento un poco. Él pertenecía a las filas del partido Acción Popular. Él era un cusqueño que incluso ya había sido ministro en el gobierno de Belaúnde, había sido ministro de Educación, y bueno, era un hombre honesto, nunca se le ha descubierto corrupción o embarramientos. Él estudió en San Marcos, él era abogado, ¿no? También ha sido profesor de la Católica, entonces estamos hablando no de cualquiera. Aunque Fujimori tampoco era un cualquiera, Fujimori tenía su maestría en Estados Unidos, era un ingeniero agrónomo, ¿no? Incluso tenía sus honoris causa. O sea, los más preparados terminan siendo los más corruptos, pero Paniagua se salva, ¿no? Paniagua es la excepción. Bueno, cuando llega al poder, lo primero que tuvo que hacer fue poner un gabinete de ministros y nombró en su gabinete a quién lo puso como primer ministro nombró como primer ministro, tenía que nombrar a alguien capaz. Por ejemplo, Castillo. ¿Qué primer ministro se le va a recordar más a Pedro Castillo? A Caníbal Torres, ¿verdad? En el caso de Paniagua, este ministro había sido recordado por haber sido exsecretario de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar. Ajá. El que había sido peruano, secretario de la ONU. Un hombre honesto, un hombre intachable, un hombre impecable. Entonces tenía que elegirlos. Y claro, no solo le eligió a él, eligió a otros más. Esos otros estaban más o menos en la edad de 80 y tantos años. Entonces no te voy a decir el nombre de todos los demás, pues, ¿no? Pero no bajaban de 80 o 78 años. Por eso es que, y Javier Pérez de Cuellar estaba por ahí también. Por eso es que la prensa apodó a este gabinete de ministros el gabinete de los dinosaurios, ¿no? Qué bonito. Bien. Por otro lado, también ocurrió en esta época que el gobierno volvió a formar parte de el organismo de los derechos humanos. Tú dirás, ¿qué? ¿Nos habíamos desafiliado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos? Sí,
¿Quién crees que fue el que se desafilió de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Fujimori, pues, ¿no? Por eso es que se legitimaba las matanzas en Barrios Altos, en La Cantuta, pero Paniagua dijo, volvemos a lo de los derechos humanos. Chévere, ya está. No olvidar además que es en esos meses que se metieron a la casa de Montesinos y de Fujimori y se descubrió más videos que tenía Montesinos y se empezó a poner en la tele todos los videos de la salita del cine. Entonces ahí salió el dueño de Canal 4 recibiendo plata. Salió el dueño de Canal 5 recibiendo plata. El dueño de Canal 9 recibiendo plata. Hasta Gisela Valcárcel te conté que tenía su video, ¿no? Incluso el mismo Carlos Álvarez, ¿no? También de alguna forma apoyaba a Fujimori cuando hacía sus chistes criticando a la oposición. Obvio que la famosa y recordada Laura Bozzo, con sus famosos tal shows, también estaban a favor de Fujimori, ¿no? Entonces después Laura Bozzo confesó que se había enamorado de Montesinos. Entonces salían videos por acá, videos por allá, todos los días salían videos. Era fines del año 2000. Y entonces todas estas cosas ocurrían hasta que también en este gobierno se firmó la declaración que se llamó Declaración de Chapultepec. De Chapultepec. ¿Para qué? Para garantizar la libertad de expresión y de prensa. Como ya sabemos, con Fujimori no había libertad de expresión ni de prensa. Con este documento se garantiza la libertad de prensa, ¿no? Fue firmado en México. Los detalles también es importante recordar. Y bueno, también hay que decir, y ustedes seguramente recuerdan algo de esto además, cómo estaban las universidades en tiempos de Fujimori. ¿Qué hizo Fujimori para que las universidades no sigan siendo cuadros semilleros de subversión? Las universidades habían sido tomadas por los militares. Entonces, cuando tú ingresabas a San Marcos en los años 90, tú ibas a tu universidad a estudiar y en la puerta un cachaco ahí recibiendo. Ahora ya no hay eso, pues, ¿no? Entrabas a San Marcos y en el techo de la facultad, soldados ahí apuntándote ahí con su francotirador a ver qué cosa estás haciendo. No es como ahora tú ingresas a San Marcos y un señor en la puerta te pide muy amablemente, buenos días, carnet a la mano, por favor. Y tú enseñas tu carnet, San Marcos. Pero en esa época era diferente. Tú llegabas a la puerta y el militar te decía, carnet a la mano, por favor. Y entonces ahí no solo entregabas tu carnet, sino tenían que revisarte todito, a ver, no vaya a haber algo rojo, porque si tenías un libro rojo así como este, entonces te llevaban a seguridad del Estado. Había que tener mucho cuidado, ¿no? Incluso en la portada, más rojo todavía se hace todavía, y todavía dice San Marcos, peor todavía. O sea, estos libros eran muy peligrosos en ese entonces. Entonces lo que hace Paniagua es cesar a estos militares. O sea, ordena, los militares se van. Ya no va a haber más militares en la universidad. Entonces lo que hace es, dejó sin efecto las comisiones interventoras en las universidades. Dejó sin efecto las comisiones interventoras, que no era otra cosa que los militares en las universidades. Y también el gobierno, o sea, las universidades no tenían autonomía. Las universidades estaban tomadas, ¿no? Interventoras de las universidades.
Correcto. En otro lado, también Paniagua, Universidad José Cristo, firmó acuerdos con una empresa llamada Plus Petrol, para explotar el gas de camisea, ¿no? Esta Plus Petrol era de Argentina. Entonces firma acuerdos con Plus Petrol de Argentina para la explotación del gas de camisea. ¿Ustedes recuerdan quién gobernaba el Perú cuando se descubrió el gas de camisea? Bueno, el gas de camisea fue descubierto en 1986. Pero con Paniagua se firman estos contratos con la transnacional Plus Petrol de Argentina para empezar a hacer los trámites para la explotación del gas. Y ya recién con el gobierno de Toledo será que se dé los primeros vehículos ya a gas. ¿Qué dicen? Mi reloj es rojo, ¿no? Qué mirones son ustedes. Sí, ya, es rojo. ¿Algún problema? Adivina de qué color es mi bibirí, mis medias y mi calzoncillo. Solo adivina. Ya, mejor no adivines. Y además ya entramos a lo más importante tal vez de su gobierno, que lo voy a poner aquí, que sería crea la CBR, la Comisión de la Verdad y Reconciliación. ¿Por qué es importante la CBR? Porque es esta la que se encargue de investigar todo lo ocurrido durante el conflicto armado interno entre 1980 al año 2000. ¿A qué conclusiones llega la Comisión de la Verdad? Estas conclusiones recién las va a sacar a la luz en el gobierno de Toledo, cuando se entregue el informe final. Sin embargo, la CBR va a permitir que muchos testimonios sean sacados a la luz de campesinas, mujeres del Ande que contaban sus testimonios de cómo Sendero entraba a su pueblo y cómo lo sacaba a la plaza a todos y terminaba asesinando al alcalde del pueblo porque como es alcalde dice que tiene el poder de explotar a los pobres y lo degollaba y colocaban un cartel, así mueren los perros del pueblo y entonces cuenta pues que los militares también llegaron y los militares violaron a la señora y a la hija y quemaron la casa y a machetazos. En la CBR también se dieron los testimonios de jovencitas estudiantes universitarias. A mí me dolió personalmente ver en Canal 7, porque sacaban en Canal 7, en vivo e indirecto, testimonios de una chica que acababa de ingresar a la universidad La Cantuta y en la puerta de la universidad, cuando estaba yendo a matricularse, 2 carros polarizados la interceptan, la secuestran, se la llevan a seguridad del Estado y le preguntaban por nombres y que ella confiese si los conoce y ella decía, pues yo no conozco a nadie, ¿de quién me está hablando? Y la golpeaban, los golpes, y cuando se despertó del desmayo de tanto golpe, había sido violada por los militares del gobierno de Fujimori, de lo cual salió embarazada. La niña fue resultado de la violación con uno de estos, la presentaron también en público, ella chupándose el dedito, con cara, ¿no?, un poco asustada. Ella, indignada, decía, lo que más me dolió fue no que me golpeen, no que me humillen, sino que truncaron mi carrera, que con tanto esfuerzo ingresé, truncaron mi vida. Y esto lo puedes ver en terribles testimonios que se da, e incluso si tú visitas o has conocido el Museo de la Memoria,
ahí te ponen unos, ¿no?, audífonos y te hacen ver los testimonios, ¿no?, muy crudos que dio la CBR, efectivamente. En Internet, por ahí también hay algunos que otros, pero esto era lo que buscaba la Comisión de la Verdad. Y por eso una de las conclusiones a las que llega es que Ayacucho fue el departamento más convulsionado, donde el mismo terrorismo secuestraba a gente de la selva para someterlos a semi-esclavitud. También contaban todos los detalles de quién fue Abimael Guzmán. Entonces, y ojo, ¿cuánta gente murió en total? 70.000 muertes dejó los 20 años de terrorismo. De los 70.000 muertos, ¿quién se lleva la mayor cantidad en porcentaje de víctimas? Sendero Luminoso. El segundo puesto lo ocupa el ejército peruano. Y entonces viene la polémica, que no es posible, que cómo van a humillar de esa manera a los militares hemos luchado para acabar con la subversión, pero habían malos militares que les llamaban los hinchis. Yo me vi y su nombre es Fujimori. ¿Cómo que yo me vi y su nombre es? Ah, ya, el documental, y su nombre es Fujimori, y ahí salen las mamás llorando. Ok, Ana, te juro, Ana, que me había olvidado de ese documental y su nombre es Fujimori. Confírmame, ¿está en YouTube el documental, Ana? Sí, perfecto, gracias por hacerme acordar. Yo les iba a recomendar el de Estado de Miedo. Creo que se los recomendé la clase pasada, ¿no? Ahí también presentan testimonios. Y esta chica de la cantuta que la violaron los militares, ahí sale también su testimonio en el documental Estado de Miedo. Bueno, entonces esto se inicia con Paniagua para ver la responsabilidad del Estado. Quien estuvo a cargo de la Comisión de la Verdad fue Salomón Lerner, que en ese momento era rector de la Católica, Salomón Lerner. Una de las críticas que se le da a la CBR es que los miembros de la CBR eran gente de izquierda, y esto es muy interesante porque si son gente de izquierda, no estoy diciendo de que hayan defendido a Sendero, por supuesto que no, pero siempre hay un sesgo, ¿no? O sea, no debieron de haber puesto como miembros de la CBR a gente que tenían tendencia izquierdista, tampoco de derecha, que sean súper neutrales. Y bueno, en el Perú es, al menos la gente que tiene el poder es difícil que tenga más neutralidad. Nosotros somos más neutrales porque nos llega la política, ¿no? Pero los que sí están metidos en eso, para que se llamen, para llamar la atención. Y entonces tenían más tendencia izquierdista los integrantes de la CBR. Bueno, muchachos, me olvidaba decirles una más. Es en el gobierno de Paniagua que se logró la captura de Vladimiro Montesinos. En el gobierno de Paniagua, de Montesinos, que había logrado huir a Venezuela, fue capturado y luego lo llevaron a juicio para que sea sentenciado junto con Fujimori. El documental, ¿no? Y su nombre es Fujimori. Claro, ahí lo has visto. Bien, ahora sí les voy a presentar el gobierno de Alejandro Toledo. Vamos con Alejandro Toledo. Alejandro Toledo Manrique. 2001 al 2006. De Toledo supongo sí recuerdas, ¿verdad? Cuando tú naciste, ¿te acuerdas cuando veías televisión? ¿De qué presidente recién recuerdas cuando eras muy pequeñito? Desde Toledo sí te acuerdas, supongo, o no te acuerdas. De Toledo, de Ollanta recién, su tan chibolo eres. De Alan, pues Alan ya es 2009. De Toledo, ya, ok, de Toledo algo te acuerdas. Bueno, hablemos entonces de Toledo. El famoso Cholo de Harvard, ¿no? Cholo de Harvard, que se hizo muy conocido por haber liderado la marcha de los 4 suyos. Y ahora, pues, lo teníamos. Perú Libre, me acuerdo de su partido siempre. Ya, claro, Perú Libre, obvio, pues, Perú Libre. Bueno,
dice la historia que Toledo, o mejor dicho, la biografía de Toledo, de que él vendía caramelos, él lustraba zapatos en la puerta de un hotel allá en Cabana, y luego él era un buen alumno en el colegio. Dicen que hacía unas exposiciones muy bonitas. Y siempre repetía una palabra. Dicen que cuando hacía su exposición en el colegio, así ponía las manos, y siempre decía la palabra profundamente, ¿no? Profundamente. Así decía la palabra siempre. Desde el colegio ya se le escuchaba esa palabra. Y él era mucho de jugar fútbol, y era muy picón también, le gustaba meter fouls, ¿no? Eso dicen los biógrafos. También ayudaba a su papá a hacer ladrillos, porque ellos vendían ladrillos, ayudaba a su papá a fabricar los ladrillos, y luego a su mamá a vender tamales. Entonces, luego lustraba sus zapatos en la puerta de un hostal, un hotel, y entonces un día salieron dos gringos, bueno, una pareja de gringos del hostal, lo vieron al niño, y le dijeron, ¿dónde vives? Vamos a tu casa. Entonces lo llevó a su casa y se quedaron a comer los turistas. Entonces le dijeron al papá que cuando este niño crezca, que los busque para ayudarles a ver si puede ganar una beca para que estudie. Entonces lo que le gustaron de Alejandro es que un niño muy sabio, muy perspicaz, hacía preguntas curiosas a los gringos, y de ahí es donde logra, pues, al menos esa es una biografía no confirmada, no confirmada, pero eso es lo que he podido investigar sobre sus detalles. Pero lo que sí es cierto es que Toledo derrotó en elecciones, ¿a quién? Lo derrotó a Alan García. Venció a Alan García. Alan García había llegado en el año 2000 al Perú, apenas se fue Fujimori, después de que estuvo 10 años fuera en Francia. Y claro, la gente decía, pero está loco, ¿quién va a pensar que Alan va a volver? Entonces aparecieron unas videntes que se llamaban las hermanas gemelas, o las mentes gemelas les decían, ¿no? En el programa Trampolín a la Fama las vi este último fin de semana, un programa que repiten los domingos en Canal 5. Entonces, estas videntes habían profetizado que Alan iba a regresar, ¿no? Eran telepatía y esas cosas. ¿Y quién iba a pensar que sí? Alan regresó, ¿no? Regresó. Y entonces, claro, había una señora que seguro tú la recuerdas que también quería ser presidenta, Lourdes Flores Nano. ¿Saben quién es, no? Lourdes Flores Nano, que nunca pudo llegar a la presidencia, tuvo mala suerte, se parecía a Keiko. Luego quiso ser alcaldesa de Lima y tampoco tuvo buena suerte, ahí le ganó Susana Villarán. Por eso es que estaba tan picona Lourdes, pero no tanto tampoco como Keiko, que le hizo un bullying a Kuczynski, ¿no? En el Congreso, sino que Lourdes Flores ya un día le llevó todo y salió un audio diciendo, métanse la alcaldía al... Y ya no te voy a decir la palabra, pues seguramente tú has visto ese famoso audio. Gracias al internet es que empezó a ponerse de moda los famosos audios, que cualquier cosa te graban, ¿no? Ahora cualquier cosa te graba. Incluso hasta esta clase tal vez podría estar siendo grabada, imagínate. Entonces, por cualquier cosa te descubren, ahí está el testimonio. Entonces, todo lo que hace la tecnología, te graban por donde no entra la luz incluso. Entonces, eso también tiene sus problemas. Entonces, se da el debate, y en ese debate, tú sabes que Alan, 1,94 m, pues, ¿no? Tremendo animalazo. Toledo le llegaba hasta acá, le llegaba a Toledo. Entonces se da el debate, que entonces Toledo al toque nomás dijo, no voten por el presidente que dejó la hiperinflación. Tienen que votar por el cambio. Yo he liderado la marcha de los 4 suyos. Turno de Alan. Bueno, no sé por qué se animan a votar por un presidente cocainómano. Entonces, ¿qué le dijo a Toledo? Coquero, ¿no? Porque no quería hacerse el ADN del cabello Toledo porque decían que ahí iba a descubrirse el antidoping. En fin, lo más interesante del debate fue cuando se terminó el debate, porque se tenían que dar el saludo final, ¿no? ¿no? Y cuando se acercaron, Alan lo agarró hacia Toledo, el famoso con su voz de Alan, y Toledo que quería zafar si no podía porque lo tenía como un muñeco y así se despidió el debate, ¿no? Entre Alan
y Toledo. Bueno, finalmente ganó Toledo y ya como presidente se acordó la gobernabilidad del país, ¿no? Bueno, un acuerdo de gobernabilidad. ¿Para qué se hizo esto? Para analizar cómo serían los programas sociales a largo plazo. O sea, es una forma de comprometerse a gobernar bien, simplemente. Acuerdo de gobernabilidad. Para que el Perú progrese. Profesor, ¿y cuáles fueron las promesas de Toledo? Toledo como candidato decía, yo no voy a hacer lo que hizo Fujimori. Que Fujimori privatizó todo. Yo no voy a volver a privatizar nada. Y fue lo primero que hizo. Toledo privatizó 2 empresas cuando llega al poder. Estas empresas fueron unas que estaban en Arequipa, las empresas de EGASA y EGESUR. Pero tú habías prometido que no ibas a privatizar. Bueno, me chispoteó. Eso generó que la gente se le sublevara y hubo barricadas en Arequipa, se le sublevaron. Y encima, pues, estaba pues la famosa gringa, su esposa, ¿cómo se llamaba la esposa de Toledo? Doña de León, ¿no? El famoso JB, no hay como JB imitando a Doña de León, ¿no? Y es que Leoncar también se ponía en una pose de confrontacionista, sobre todo contra los limeños. Hubo una famosa, ¿no? Bueno, aparte de que Toledo hizo su juramentación en el Cusco, ¿no? Igualito que Castillo, Toledo también juramentó en Cusco, toda una fiesta hubo, ¿no? Y luego ya Eliancar decía, porque los apus han hablado. Escúchenlo bien, limeñitos, pituquitos de Miraflores, mi cholo es sano y sagrado, escúchenlo bien. Entonces la gente, pues, estás fomentando la discriminación contra el pituco. Tampoco está bien ser un racismo de abajo con los de arriba. Entonces, bueno, esa gringa se enamoró de Toledo cuando Toledo era joven, estudiaba pues allá en Oxford, ¿no? En Oxford, se conocieron en Harvard. Y entonces, de Leoncar hay muchas cosas que no vale la pena recordar porque son fastidiosas. Desde que, cuando ella dijo, me interesa un pepino tener la nacionalidad peruana. Así todavía, ¿no? Se enfrentaba a la prensa así, sin asco, no le tenía miedo a la prensa, ¿no? De frente, ¿no? Y luego cuando se llevó las momias de Chachapoyas a exhibirlas allá en Estados Unidos, sin haberle pedido permiso al arqueólogo Kauman, y Kauman, pues como todo director del museo, pues dijo, ¿no? En radio programa, no es posible, está bien que sea la primera dama, pero mínimo, yo soy director del museo, no me he pedido permiso, se las ha llevado como costal de papas, las momias están todas maltratadas para la exhibición en el museo de allá. Y cuando Eliancar regresó, se enteró, pues, porque la prensa, oiga, primera dama, el arqueólogo ha dicho que usted no le pidió permiso. ¿Pero qué? ¿Cómo que? Pero es un pobre infeliz, ¿cómo va a decir eso? Es un pobre imbécil. Así dijo. Que el arqueólogo Kauman, que es doctor en arqueología, doctor en historia, doctor en antropología, gran estudioso de la cultura de Chachapoyas y de los máximos libros de arqueología que ha hecho el país, le dijera a la primera dama que era un pobre imbécil. Imbécil. Ay, Eliancar. Y ojo, que hay otras cosas más graves que no voy a decir porque no quiero que me pase lo que le pasó a Hugo Chugos. A ver, ¿tú sabes lo que le pasó a Hugo Chugos? ¿Entran al canal o no de Hugo Chugos? Conocido youtuber de historia. A ver, ¿quién le hizo juicio a Hugo Chugos por haber sacado algo sobre el vicepresidente de Toledo? ¿Quién era ese vicepresidente que tenía Toledo? Se llamaba Raúl Díez Canseco, se llamaba. Hoy dueño de la USIL. Y es que Hugo Chugo también había dicho que él había metido mano para vender la aerolínea Aeroperú y con eso comprar la otra, que es la AN Chile, y que él se había quedado en la plata. Entonces lo acusó por difamación. Y casi iba a la cárcel, ¿no, Hugo Chugo? Sí, sí, sí.
Entonces yo podría contarte otra que yo me sé de Diez Canseco, pero como esta clase está siendo filmada, a ver, ¿por qué están en virtual? Si estuvieran en presencial, apagamos todas las cámaras y te digo la otra de Raúl Diez Canseco. No te la puedo... ¿Apagamos la cámara? No, no te la puedo decir. ¿Quieres saberlo? Te paso el link si quieres. Te paso el link para que te enteres. Solo te voy a decir una chiquita nomás. ¿Cuántos años crees que tiene la esposa de Raúl Diez Canseco? Profesor, para el amor no hay edad. De acuerdo, de acuerdo. Pero antes que su esposa esté con Diez Canseco, ¿ella con quién crees que había estado? Es como que tú te pelees con tu papá porque tu ex ya no está contigo. ¿Sino con quién? Ya no te voy a decir la otra parte, pues. A buen entendedor. Ya, profesor, por eso que ha dicho, usted va a pasar lo de Hugo Chubos. Confiaré en que ustedes no van a compartir la grabación. De lo contrario, adiós a mi libertad. Adiós. Pero claro, ¿a ti qué te importa? Como el ciclo ya acaba la otra semana, ¿qué te importa? Pues no, claro, pues así son, así son. Así que guardemos el secreto. Bueno, entonces, cositas que pasaron en el gobierno de Toledo. Algunos programas que Toledo, programas sociales que Toledo emprendió, por ejemplo, fueron el programa Huascarán. El programa Huascarán. ¿Qué es eso, profesor? Un programa para que todos los niños tengan internet en su casa. Qué bueno, profesor. Toledo da internet. Chévere, da internet. Pero lo daba donde no llegaba la luz. Ese es un detalle. Bueno, no hay programa perfecto. Ya. Otro programa. El programa Techo Propio. El programa Techo Propio. Deuda cero. Para que todos tengan su casa. Con el programa de vivienda que tenía a cargo el ministro de Toledo, Carlos Brus. Carlos Brus. Que luego salió del closet. Profesor Carlos Brus también lo va a denunciar porque le he dicho que es un tremendo no completé la otra frase, así es que lo dejamos ahí. Además hizo público, todo lo que está en internet es público, pues, ¿no? Entonces, fascinen, pues, ¿no? Si todo está público. ¿No? Si hasta la misma Magali Medina se puso a hablar de lo que hacía Beto Ortiz con los niños, que eso tampoco, no quiero problemas con el tío Beto Ortiz, es que ahí lo dejo. Entre Magali habla de Beto Ortiz y lo que hacía con los niños de Renovación, así se llama, la ONG Renovación. Y entonces programas, qué fregado es hacer clases de presidentes que todavía no se han muerto, ¿no? No es como hablar de la guerra con Chile y rajar de todos los que ya se han muerto. Ese es el problema de estas clases, por eso me incomoda estas clases. ¿A ti no te incomoda? Ah, no, tú no, a ti no te importa. El pollo a la brasa, ¿qué es eso? Del programa Techo Propio, también el programa A Trabajar urbano y a trabajar rural. Incluso dio lustrabotas a los niños, los regaló, ¿no? Cajones de lustrabotas para que puedan los niños, porque así como Toledo había sido lustrabotas. Pero lo más interesante es que también nombró como ministro de Economía a un hombre que tú lo recuerdas. Nombró como ministro de Economía a Pedro Pablo Kuczynski. Profesor, lo reto a que no sabe escribir Kuczynski. ¿Sabes qué? No acepto el reto. No acepto el reto. A ver, yo te reto a ti. A ver, escríbemelo Kuczynski tú. Kuczynski. Ahora lo vas a escribir con che, seguro. Kuczynski vas a escribir, con la che. Ya, PPK nomás tanta, o PPQ y como se hizo conocido. Bueno, y fue luego el presidente del Consejo de Ministros. Profesor, ¿y Kuczynski fue un buen ministro? Ah, buen ministro. Ok. Yo solo te diré una chiquita de Kuczynski. Mejor díganos una grande, profe. Una chiquita nomás para que no te emociones. ¿Saben lo que hizo Kuczynski con el gas de camisea?
Hizo un tubo para que se lo vendan a Chile también. Profesor, pero eso está bien, pues hay que vender el gas a otros países, que es el que el gas solamente va a ser peruano. Está bien, pero a Chile se lo termina vendiendo más barato que a Perú. Incluso el gas que llega a México es más barato que el que consumimos nosotros. Me acuerdo que Ollantumala dijo, si votas por mí, el precio del gas va a estar a 12 soles. Sí, pues. Por eso es que admiro tanto al periodista César Hildebrand, porque él no se casa con nadie y él decía todos los destapes de todos los políticos, incluyendo por el Kuczynski, que seguro tus papás votaron por él, porque está preparado, no es el mejor. La gente olvida rápido. En el gobierno de Toledo, ustedes recuerdan seguramente, a ver, ¿qué pasó en Nueva York en el gobierno de Toledo? Ya, si no sabes eso es porque nunca has visto videos de Historia Universal de los hechos del siglo XXI. El incidente de los atentados del 11 de septiembre, ¿de qué año fue? El atentado del 11 de septiembre, ¿fue de qué año? ¿2000? 2001, justo cuando Toledo, ¿no? Había tomado el poder. Bueno, también se firmó con Estados Unidos una ley que se llamó la Ley de Preferencias Arancelarias, más conocida como la APDEA. La APDEA, que es la Ley de Preferencias Arancelarias. ¿En qué consistía esta Ley de Preferencias Arancelarias? Consistía en que Estados Unidos nos va a dar facilidades para vender nuestros productos y cuando nuestros productos lleguen allá, no nos van a cobrar los impuestos respectivos de aranceles. ¿Por qué no? Porque Estados Unidos nos está agradecido de que nosotros hemos luchado para erradicar el narcotráfico. Y como hemos hecho lo bueno para erradicar el narcotráfico, Estados Unidos nos los agradeció con esa ley para que nos dé las preferencias en aranceles a nuestras exportaciones. ¿En qué gobierno se dio el andahuaylazo? Anda, esa pregunta de Denia, ¿sí te llamas Denia? Eso fue en el gobierno de un tal, ¿cómo se llama este presidente? En el gobierno de, espérate, de Antauro Humala, ¿no? Eso fue en el gobierno, no sé si tu profesor Samaniego ya te habló de este presidente Alejandro Toledo. ¿Ya te habló de ese presidente todavía? Bueno, fue durante el gobierno de Alejandro Toledo que se da el famoso andahuaylazo. Sí. Profesor, ¿y por qué todavía no lo ha contado? Porque no soy Robocop, pues, poco a poco. Eso ocurrió en el año 2005, o sea, eso lo vamos a contar aquí todavía, acá bien. Espérate, paciencia, ya. Entonces, la ley de preferencias arancelarias, pero el detalle es que como esta ley de preferencias arancelarias caducaba en el 2006, y al Perú ya le había gustado de que Estados Unidos no nos cobre aranceles a nuestras exportaciones, pero como esa ley caducaba en el 2006, Toledo dijo, vamos a negociar con Estados Unidos el TLC. Y así fue como se inicia las negociaciones para firmar el Tratado de Libre Comercio. Y es ahí donde empieza la polémica si nos conviene como país firmar el Tratado de Libre Comercio TLC. Que entonces ahí empieza el debate. Sí, es muy bueno el TLC porque van a venir inversiones extranjeras y cuando venga la inversión privada va a dar trabajo. ¿Y quiénes están en contra? Si vienen mercancías extranjeras, van a competir con las nuestras. Sí, pero cuando hay un TLC, vamos a tener beneficios de aranceles. No nos van a cobrar a nuestros productos